Buen día, alumnos de la materia de algoritmos y lenguajes de programación de la carrera de Ingeniería Industrial. Vamos a comenzar con la práctica número 6, pero ahora vamos a darle solución al ejercicio número 2. Como recordaremos, el ejercicio número 1 consiste en un programa que hace la captura de un CARDEX. ¿Sí? Y al final de este se nos pide que hagamos una modificación incluyendo un índice de reprobación de unidades que se aparecerá en la parte final del programa. Entonces vamos a revisar el programa con el que se da solución al ejercicio 2 y automáticamente estaremos abordando también ya lo que sería el ejercicio número 1. Muy bien, entonces práctica 6 ejercicio 2 nos dice que es un programa que registra la información de un CARDEX. ¿Sí? Este CARDEX incluye lo que es la captura de materias. Estas serán en un arreglo unidimensional, ¿de acuerdo? O más bien bidimensional. Muy bien, y tendremos también la captura de calificaciones. La captura de calificaciones se llevará a cabo en otro arreglo. ¿Sí? Este arreglo será de tipo entero. Y tendremos también lo que sería el cálculo y el almacenamiento del promedio por materia. ¿Sí? Esto también sería en un tercer arreglo. Y al final mostraremos por materia el número de unidades reprobadas. En este programa tendremos varias consideraciones. Es importante, primero que nada, hacer un análisis previo para poder identificar cuáles son los arreglos que vamos a utilizar y las consideraciones que debemos de cubrir para no tener problemas a la hora de la ejecución. Es importante también manejar una lógica coherente para que nuestro programa procese la información de manera adecuada. Entonces, iniciamos con la parte de la definición de la sección de las variables. Aquí ya como comentábamos vamos a tener un arreglo llamado materias. Este va a ser de tipo carácter o char y va a ser de 4×30. ¿Qué quiere decir esto? Que nada nos va a permitir capturar 4 materias y de hasta, en este caso nos están dando 30 localidades, 30 columnas para capturar el nombre de la materia. En este punto sí es importante mencionarles que las materias que ustedes capturen no rebasen 7 caracteres. ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando se le da el formato de salida, como utilizamos tabuladores y brincos de línea, para que no se mueva el formato de columnas y renglones, se capture hasta 7 letras el nombre de la materia, ya que si se captura más de 7 letras, pues el formato se desplaza o sufre un desacomodo que pues no nos va a permitir tener una lectura de la información correcta. Entonces, como comentamos, iniciamos con el arreglo de caracteres que se llama materias y es un arreglo que nos va a permitir guardar el nombre de las materias. Y aquí la sugerencia es que ese nombre no rebase los 7 caracteres. Después tendremos un arreglo llamado calyps, en donde vamos a almacenar las calificaciones. Este arreglo, bueno, se define de tipo double. Se define de tipo double por la situación de que pudiesen capturarse calificaciones con fracción decimal. Sin embargo, si se define de tipo integer, bueno, no hay ningún problema. Entonces tenemos nuestro arreglo de calyps. Como vamos a capturar materias y sus calificaciones, entonces también debe de ser de 4 renglones, es decir, para 4 materias. Y vamos a trabajar en este caso hasta 5 unidades. Este arreglo va a permitir capturar calificaciones por unidad. Y lo que vamos a visualizar aquí es que como es de 4×5, vamos a tener 4 materias, ¿sí? Hasta por 5 unidades cada materia. También aquí es importante aclarar que puede ser que alguna materia no contenga calificaciones de 5 unidades. Ese es uno de los criterios que mencionábamos, una consideración que debemos trabajar. Esto quiere decir que tal vez una materia tenga solo 3 unidades, otra tenga 4, otra tenga las 5 unidades. ¿Sí? Aquí vamos a hacer una suposición de que el máximo de unidades por materia es de 5, ¿sí? Y el mínimo es de 1 unidad, suponiendo eso. Entonces tenemos que generar una programación para que cuando se nos diga que la materia solamente tiene 3 unidades, entonces solamente nos pida 3 calificaciones. Si nos dice que tiene 5 unidades, debemos capturar entonces 5 calificaciones. Posterior a
tenemos la definición de un arreglo llamado promedios. Este arreglo lo que nos va a permitir es almacenar el cálculo del promedio que vamos a tener por materia, que básicamente sería la cantidad de unidades que se nos está indicando de la materia, se suman sus calificaciones y se divide entre ese número de unidades, ¿de acuerdo? Y bueno, este arreglo va a ser un arreglo de una dimensión y va a ser también de tipo doble. Y lo que podemos observar aquí también es que este arreglo se está inicializando con puros ceros. Esto para asegurarnos que el arreglo comience en un espacio de memoria sin información basura. Después tenemos una variable que se va a llamar suma, también inicializada a 0, de tipo doble, y es la variable que me va a estar sirviendo para hacer la suma de las calificaciones de la materia en turno para calcular el promedio, ¿de acuerdo? No necesitamos, si son 4 materias, no necesitamos 4 variables para hacer la suma, es decir, suma 1, suma 2, no, con una sola variable suma es suficiente para realizar los cálculos. Y después tenemos lo que sería una variable de tipo entero llamada unidades. Esta variable de tipo entero lo que me va a permitir es, una vez que se capture la materia, ¿sí?, que guarde cuántas unidades conforman esa materia, para que al momento de que se capturen las calificaciones, esta variable unidades me va a determinar cuál va a ser el límite de captura. Si me dijeron 3, van a ser solo 3 calificaciones. Si me dijeron 5, serían 5. Una sería una. Y eso lo guardamos en unidades, ¿sí? Y también tendremos nuestras variables de control de tipo entero y j. Estas variables, recordemos que son para poder trabajar los ciclos anidados. En este caso vamos a tener arreglos de bidimensionales y también tendremos arreglos de una dimensión. Muy bien, la siguiente variable es una variable llamada bandera y está inicializada con un 0. Esta variable, la función que va a tener o su uso va a ser cuando, como nos están pidiendo al final un índice de reprobación, es decir, que se mande un pequeño informe de las materias que tuvieron unidades reprobadas, esta variable va a pasar de 0 a 1, se va a activar en 1 cuando se detecte la primera unidad reprobatoria. En el momento que se detecte la primera unidad que está reprobada, esta variable bandera se pasa en un valor en 1, es como activar un foquito, y en ese momento yo sabré que al final me debe aparecer pues el índice de reprobación en donde una materia tuvo al menos una unidad reprobada. Si esta bandera nunca cambia de 0, nunca se activa en 1, quiere decir que todas las calificaciones que se capturaron fueron aprobatorias. Sí, para eso me serviría esta variable. Más adelante vamos a ver en qué parte se está utilizando. Y después tenemos otro arreglo. Este arreglo es de tipo entero. Su nombre es reprobadas y es un arreglo que va a almacenar el conteo de las unidades que se están reprobando por cada materia. ¿Sí? Es un arreglo también de 4 porque corresponde a 4 materias, es decir, en la localidad 0 guardaremos cuántas unidades se reprobaron de la materia en la localidad 0 y todas las calificaciones de la localidad del renglón 0, ¿sí? También. Entonces este arreglo es lo que nos va a permitir almacenar, ¿sí? En el caso de los promedios, del arreglo de promedios, lo que nos almacena es son acumuladores, ¿sí? Es decir, hace la suma y guarda promedios. Y en el caso de los reprobados vamos a hacer conteos. ¿Cuántas materias, cuántas unidades se están reprobando por materia? Y se van a almacenar en este arreglo. Entonces, como podemos ver, tenemos 2 arreglos bidimensionales y 2 arreglos unidimensionales que se van a utilizar en este programa. Aquí lo que debemos tener cuidado es la correspondencia, que corresponda siempre el primer renglón de las materias con el primer renglón de las calificaciones, el primer renglón de los promedios, y si hay alguna unidad reprobada de ese primer renglón, que se guarde en el primer renglón de reprobados. ¿De acuerdo? Eso es lo que debemos cuidar nosotros. Entonces, continuamos con la línea de limpiar pantalla, ¿sí? Para poder inicializar con nuestra pantalla sin ningún texto previo. Y bueno, aquí lo que estamos haciendo en este primer bloque de código
es inicializar el arreglo de calificaciones. ¿Qué estamos haciendo? Toda la tabla, todo el arreglo, que es una matriz de 4 renglones por 5 columnas, la vamos a inicializar en -1. Es decir, toda la tabla va a tener un valor de -1. ¿Por qué? Pues porque 0 puede ser un valor que se capture como valor de calificación. 0 es un valor válido. Entonces, nuestro arreglo inicia con -1. ¿Por qué? Para cuando nosotros vayamos a imprimir el Cardex, ¿sí? Si la materia X solamente tiene 3 unidades, bueno, el espacio para la unidad 4, unidad 5 no se va a utilizar, ¿sí? Y ahí tendríamos que colocar ya sea un guión o un espacio en blanco indicando que solo tiene 3 unidades. Muy bien, entonces, como podemos ver, la inicialización del arreglo requiere de 2 ciclos anidados, el for i para los renglones y por cada renglón sus 5 columnas en J. ¿De acuerdo? Y solamente lo que hacemos es califs de IJ igualarlo a -1. ¿Sí? Estamos hablando de que van a ser 20 localidades, 4 por 5, 20. Y son ciclos anidados. Aquí vemos la llave que abre del for externo. Y como pueden ver, aquí tenemos llave que abre y llave que cierra del for interno. Esto también puede trabajarse sin ningún problema. Es lo mismo que colocarlo de esta manera. ¿Sí? De esta manera se colocan las llaves, pero también lo podemos colocar en el mismo renglón, como lo podemos ver aquí. ¿De acuerdo? Mientras los elementos estén presentes, ¿sí? No impacta mucho si está arriba o abajo la llave. Entonces, este primer bloque de código es para colocar nuestro arreglo de calificaciones, todo con valor de -1. Y empezamos entonces otro ciclo para la captura ya de las materias. Aquí es donde vamos a tener mucho cuidado al momento de codificar, para que cuando capturemos la primera materia, también se capturen sus calificaciones, se calcule su promedio y se determine si hay unidades reprobadas. Y después pasamos a la segunda materia, ¿sí? Igualmente se capturan sus calificaciones, se determina su promedio y también se determina si hay unidades reprobadas. Y después pasamos a la siguiente, por lo tanto, esto se van a hacer todos los cálculos por materia capturada. Entonces empezamos for i igual a 0 hasta 4. Este ciclo me servirá para recorrer todos los arreglos involucrados en el proceso de 0 a 4. Como pueden ver, todos los arreglos tienen al menos 4 renglones, todos. ¿Sí? Algunos tendrán columnas, otros no tienen columnas, solamente es un renglón, como los unidimensionales. Entonces, mandamos la leyenda, capture las materias y sus calificaciones, y me dice materia número i+1. Recuerden que este i+1 es únicamente para concatenar en el valor que va teniendo la i al mensaje. Aquí, si empezamos con i igual a 0, entonces el mensaje me parecería materia número 1, porque sería 0 más 1. ¿De acuerdo? Eso es lo que me parecería. Capture las materias y sus calificaciones, materia número 1, i+1, y aquí nos concatena una última parte en el mensaje, que nos dice que máximo deben ser 7 letras. Esto por lo que les comentaba, de que al final no se nos vayan a mover nuestras tablas. Entonces, empezamos capturando materias. Y como la i, el índice i está en 0, ¿dónde vamos a colocar la primera materia que se captura? En el arreglo materias. Aquí está, en la localidad i, es decir, estamos trabajando con el 0. Y aquí nos hace la referencia que es el arreglo materias. Tenemos otra instrucción que no la estamos trabajando aquí como tal, pero aquí la dejo comentada, que se conoce como gets. Es una función que permite capturar una cadena de caracteres desde teclado. Sí, por eso dice aquí otra opción para capturar cadenas. Esta opción que estamos manejando de manera tradicional, que es la que estamos usando en todos nuestros programas, que es el CINI, para capturar cadenas, no permite que yo ponga espacios en blanco. Por ejemplo, si yo pongo cálculo integral, pero entre cálculo y la palabra integral dejo un espacio, al momento de que yo hago la captura y le doy aquí enter, el CIN procesa 2 cadenas diferentes, es decir, no asume que toda la cadena está incluida como una sola, cálculo integral, no, la separa. Y en la variable materias solamente va a ingresar la palabra cálculo. La palabra integral correspondería a otra variable.
Entonces, para cuando queramos nosotros ingresar texto con espacios, podemos utilizar entonces la función gets. Así como está entre paréntesis, colocamos la variable en donde nosotros queremos almacenar la cadena de caracteres. Como comenté, lo dejamos aquí nada más en comentarios, pero sin usarse, solo para que ustedes tengan conocimiento. Una vez que capturamos la materia, me pregunta unidades evaluadas y me dice de 1 a 5. Entonces capturo el nombre de la materia, que puede ser cálculo, y unidades evaluadas. Capturo yo, puedo capturar un 2, un 3 o un 5, y me dice se almacena en la variable unidades, ¿de acuerdo? De ahí la importancia de esta variable. Y después, como ya capturé el nombre de la materia en la localidad 0 del arreglo materias, ahora voy a capturar todas las unidades en el renglón 0 del arreglo calificaciones, guardando siempre entonces que corresponde a la materia 0. Las calificaciones del renglón 0 corresponden a la materia 0. Por eso aquí tenemos captura las unidades, evaluar, y guardo la cantidad de unidades en esta variable. Para cuando voy al ciclo interno donde voy a capturar las calificaciones, bueno, inicio en 0 y hasta las unidades que el usuario me dio. Si él dijo 5, este ciclo se va a ejecutar 5 veces, de 0 a 4. ¿Sí? Pues recuerden que empieza en 0. Si el usuario me dijo 3, solamente se ejecuta de 0 a 2. ¿De acuerdo? De ahí la importancia de preguntar unidades evaluadas. Y esta variable suma es una variable que me va a permitir, conforme se van capturando las calificaciones, las va a ir sumando. ¿Sí? Para que al final de la captura de las calificaciones se calcule el promedio y se guarde en el arreglo correspondiente. Por eso les comentaba que todo este bloque de código, ¿sí? en este bloque se hacen todos los cálculos y se hace el almacenamiento de la información en los arreglos correspondientes. Entonces, capturamos materia, va y se guarda a materias, pero como i vale 0, es materias de 0. ¿Cuántas unidades? Doy el número de unidades y ahora digo que para j igual a 0 hasta las unidades que tú me dijiste, ¿sí? Mando un mensaje, dame la unidad 1, unidad 2, etcétera, y una vez que lo capturo voy y lo coloco en el arreglo califs. Aquí, si se fijan, este ciclo for j se va a recorrer por cada renglón del for i, va a recorrer las columnas en for j. ¿Sí? Noten que aquí no voy a terminar, no voy a cambiar de renglón a i igual a 1, siempre va a ser el 0 hasta que todo el proceso termine. Cuando ya lleguemos aquí, entonces si regresamos y ahora pasa a i igual a 1, cambia de renglón, ¿de acuerdo? Entonces todo esto que se está haciendo es para el renglón 0. Materias en su renglón 0, la primera materia, cuántas unidades de esa materia, no sé, el número de unidades, y ahora para ese renglón 0 vamos a capturar estas columnas. Si fueron 5, son 5 columnas, si fueron 3, 3. Y aquí manda el mensaje, ok, dame la calificación 1, dame la calificación 2, y conforme se vayan capturando se van almacenando. ¿En dónde? En el arreglo califs, en su renglón i, es decir, renglón 0, y la j sería 0, 1, 2, hasta la cantidad de unidades que el usuario dijo. ¿De acuerdo? Como pueden ver, aquí ya involucramos el arreglo materias y ya involucramos el arreglo califs. ¿De acuerdo? Y conforme se vaya capturando las calificaciones, vamos haciendo la suma de ese renglón. Para eso me sirve esta variable suma, para ir haciendo la suma del renglón. Noten que cada vez que cambie de materia, esa suma se vuelve a inicializar en 0, porque ya cambiamos de materia. Vamos a volver a hacer otra suma de otras calificaciones y se hace el cálculo nuevamente. Por eso es suma igual a lo que tiene suma más la calificación que se capturó. ¿Sí? Estamos hablando de que no hemos cambiado el renglón, sigue siendo el renglón 0, suponiendo que estemos en igual a 0. Y aquí tenemos ya entonces que se van sumando las calificaciones. Y viene una condición. Esta condición es para determinar si la calificación que me estás capturando, ¿sí?, es reprobatoria. Es decir, y trabajamos un if. Vean por favor cómo aquí ya echamos mano de todo lo que hemos trabajado en las prácticas anteriores. Es ahí donde se puede ver la potencia de este lenguaje de programación. Una vez que se conocen las estructuras por separado y se empiezan a combinar,
pues los programas pueden ser muy potentes. Entonces tenemos una condicional que pregunta si califs que me capturaste es mayor que 0, mayor o igual, y menor o igual a 69, es decir, está entre 0 y 69, entonces sabes que es una calificación reprobatoria. ¿Se acuerdan de la bandera que les expliqué? Aquí la activamos en 1, empezó en 0, la bandera estuvo en 0. Mientras no capture una calificación que sea reprobatoria, esa bandera sigue en 0. ¿Sí? Si nunca capturé una calificación reprobatoria, la bandera nunca cambió su valor, sigue en 0. Por lo tanto, al final no se manda ningún mensaje de reprobación. Aquí, si fuera el caso, si la calificación está entre 0 y 69, entonces es una calificación que reprueba. Activamos la bandera igual a 1 ahora. La inicializamos o la colocamos en 1. ¿Sí? Esto permite indicar que hay unidades reprobadas. ¿De acuerdo? ¿Y qué hacemos ahora? Bueno, colocamos en el arreglo reprobadas, ¿sí? Colocamos en el arreglo reprobadas, en la localidad i que voy, recuerden que pues el arreglo es el índice i, entonces todos los arreglos están en la localidad 0, en el renglón 0, ¿sí? Y si este fuera el caso, si la primera materia tiene unidades reprobadas, capturamos la primera unidad y es reprobada, aquí dice, ¿sabes qué? Ya llevas 1. Reprobadas de la materia 0 es igual a reprobadas de la materia 0 más 1. ¿Sí? Y pasa nuevamente de aquí, regresa al ciclo for y ahora j igual a 1. Es decir, continuamos con la calificación 2 de la materia 0. ¿Sí? Calificación 2, es decir, j igual a 1. ¿Sí? Mientras esto no se cumpla, mientras esto, se siga cumpliendo, el ciclo se repite. Igual, dame la unidad, sería la 2. La capturas, ¿sí? Ahora sería 0, pero en la columna 1 era 0, J0 ahora es J1, y se repite todo el proceso, se suma la calificación, se pregunta si es una calificación reprobatoria, ¿sí? Aquí vuelve a poner la bandera en 1, pero pues no importa, con una vez que se haya puesto en 1 es suficiente, y vuelve a sumarla como reprobatoria, o sea, ya me capturaste una, ahora la que sigue también reprobó, entonces ahora van 2. Y todo lo mete al arreglo en la localidad correspondiente. Una vez que termina de aquí a aquí, una vez que termina de ejecutar este bloque de código que es en donde se capturan las calificaciones, se hace la suma del renglón y se cuentan las calificaciones reprobadas, si es que las hubo, ¿sí? Posterior a eso, calculamos ahora sí el promedio, ¿sí? Se calcula el promedio de la materia y lo almacenamos en el otro arreglo, en el arreglo de promedios. Aquí ya vemos el otro arreglo. Entonces, promedios. I no ha cambiado. Recuerden que I en todo el momento está en 0. Estamos en 0. Todavía no pasamos aquí para regresar al ciclo externo y decir, ok, ahora I vale 1. Entonces, promedios de 0 es igual a la suma que me dio de todas sus calificaciones del renglón 0 entre la cantidad de unidades que me dijiste. Si me dijiste 5 unidades, bueno, entre 5. Si me dijiste 3, entre 3. Y así sucesivamente. Y estos, como pueden ver, aquí ya tenemos involucrados todos los arreglos. El arreglo materias, para capturar las materias. El arreglo de calificaciones, las calificaciones de la materia capturada. Y si es el caso, se hace el conteo de sus unidades reprobadas de esa materia y su promedio de la materia. Aquí está, ¿de acuerdo? Antes de regresar, porque ya de aquí regresa nuevamente al ciclo for externo y ahora va con la materia 1. Estuvo con la materia 0, ahora vámonos con la materia 1 y repite todo el proceso. Antes de empezar el proceso nuevamente, limpia la pantalla. Aquí está el clear screen. Por eso, no sé si se preguntaron qué hace un clear screen al final de todo este código. Está al final. Normalmente ustedes lo ven al principio. Bueno, lo ponemos al final porque una vez que terminó de capturar lo de la materia 0, o sería la primera materia, limpiamos la pantalla, como dice aquí, para repetir todo el proceso ahora con otra materia. ¿Sí? Limpio pantalla, regreso al for. Y ahora sí, I igual a 1 y repito todo mi proceso que acabo de explicarles. ¿Sí? Y esto va a ser hasta que sean 4, como podemos ver aquí,
hasta que sean las 4 materias. Muy bien. Entonces este sería el bloque de los cálculos, podemos decirle así. ¿Sí? Muy bien. Ahora viene la segunda parte del programa, que es la impresión de las calificaciones y, si fuera el caso, el índice de reprobación. Lo que tenemos aquí es, igual que lo que vimos en la práctica anterior, darle un formato de salida a nuestros datos de tal manera que se visualicen como un Cardex escolar, ¿sí? Así como el que ustedes ven cuando consultan sus calificaciones en la plataforma. Bueno, manejamos aquí entonces como primera línea de salida un mensaje que es el título, que es Cardex de materias y calificaciones. Aquí recuerden el uso importante de las directivas o de las instrucciones de C++ para brinco de línea y tabulación. Aquí vemos que hay 2 brincos de línea y una tabulación. No hay ninguna directiva de ellas al final, entonces no se hará nada, ni tabular ni brinco de línea. El siguiente mensaje tiene 3 brincos de línea y otro tabulador. Pero dentro de cada texto lo que vamos a hacer es mandar primero la palabra materia, ¿sí? Básicamente esta línea que tenemos aquí, este cout, lo que nos está mandando son las cabeceras de la tabla de calificaciones, son las cabeceras. Entonces, ¿qué está haciendo? Está mandando primero un tabulador y manda la palabra materia. 2 tabuladores, es decir, 2 espacios grandes, y va a poner la etiqueta unidad 1. Y después un tabulador y va a poner la etiqueta unidad 2 y así sucesivamente hasta que termina con la palabra prom. Y al final brinca la línea. ¿De acuerdo? Esto sería las cabeceras. Como pueden ver, van fuera de los ciclos, no van dentro de un ciclo porque van a aparecer una sola vez. Y ahora vienen los ciclos anidados que me van a mostrar las materias y las calificaciones. Los ciclos, obviamente, este ciclo for es para los 4 renglones, ¿sí? Para mostrar los 4 renglones de cada uno de los arreglos. Por ejemplo, aquí empezamos con las materias. Lo primero que vamos a mostrar son las materias. Entonces, del renglón 0, cuando i valga 0, vamos a mandar por pantalla del arreglo materias su posición i, que es la 0. ¿Qué hay en la posición i? Va a mandar la primera materia, ¿sí? Y lo va a hacer a través de un brinco de línea y un tabulador. ¿Por qué este tabulador? Porque acá hay tabulador y lo alinee, quede alineado abajo de la palabra materia. Y entonces sería esta primera línea para la materia. Inmediatamente después de que abrimos el ciclo, empezamos con el ciclo de renglones y ahí va la materia. Y ahora que mandamos la materia, hay que colocar las calificaciones. Por lo tanto, utilizamos un ciclo for J, un ciclo interno, que va a consistir en recorrer el arreglo calificaciones de la columna 0 a la columna 5. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo que vamos a hacer es, si J es igual a 0, aquí lo que estamos diciendo es que si es tu primer dato, quiero que pongas 2 tabulaciones. ¿Por qué? Para que aparezca alineado a la cabecera materias. ¿Sí? Si no, pon solamente 1. Es decir, si es la primera columna de calificaciones, quiero que la separes 2 tabuladores de tu borde izquierdo. Si no es la primera calificación, basta con que pongas un tabulador. ¿De acuerdo? Esto es lo que hace este if. Ok. Y ahora pregunta. ¿Sí? Aquí viene la parte importante. Donde vayamos a tener nosotros materias que no abarcan las 5 calificaciones, ahí lo que recordarán que todo el arreglo se inicializó en 1. Es decir, todas las localidades se les llenó de puros -1. ¿Sí? Entonces, cuando yo capturo una materia y digo que son 3 unidades, 3 localidades de ese renglón de esa materia van a tener calificación. Hasta 3. Después del 3, la columna 4 y 5 quedaron con -1. No se alteró su contenido porque no hay calificación para esas 2 localidades. Nada más hubo 3 calificaciones, 3 unidades. Entonces lo que estoy haciendo aquí es pregunto. Hago el recorrido y cada vez que mando un contrato de leer las calificaciones, aquí está, si califs en el renglón 0, recuerden que i es externa, es la variable externa, no cambia, no ha cambiado, es el renglón 0. Entonces, si del renglón 0 la calificación 0 o 1 o 2, etcétera, son mayor que -1, es decir, si hay calificación, puede ser un 0 inclusive, entonces pon
calificación, pon la calificación, ¿sí? Si no, si lo que aparece aquí es un -1, porque -1 no es mayor que -1, o sea, si lo que aparece en la localidad de mi arreglo es un -1, quiere decir que ya no es una calificación y le ponemos un guión. Esto es lo que hace esta condicional, ¿sí? Las localidades en donde ya no hubo calificación se quedaron con -1, pero yo lo voy a mostrar con un guión, ¿de acuerdo? Y donde si hay calificación se pone calificación, ¿de acuerdo? Este es el ciclo interno que me va a mostrar entonces lo que sería la tabla de calificaciones y le va a dar la estructura, ¿sí? Noten en este caso que manda todas las calificaciones y lo que hace es que separa con tabuladores. Y después, una vez que mandó toda la línea de calificaciones, recuerden que primero manda la materia. Lo primero que aparece en el renglón es la materia. Después lo que va a aparecer son todas las calificaciones y al final va a aparecer todos los promedios, su promedio, ¿sí? Por eso este cout está fuera del ciclo for J, vean, no está dentro, aquí termina. ¿Por qué? Porque este ciclo va a mandar todas las calificaciones y ya cuando termine, ahora sí aparece el promedio en la última columna. Y bueno, esto lo va a hacer para igual a 0 hasta i menor que 4, es decir, esto se va a ejecutar para 4 materias, ¿de acuerdo? Y como ya vimos en el bloque de código anterior, aquí tenemos involucradas el arreglo materias, el arreglo calificaciones y el arreglo promedios, ¿sí? Esto es nada más para mostrar el Cardex. Y como parte final de nuestro programa, bueno, viene la validación de la bandera, de la variable bandera, en donde preguntamos a ver si la bandera quedó en 1, si la bandera fue igual a 1 al término de todo mi programa, la bandera fue igual a 1, eso quiere decir que hubo unidades reprobadas. ¿Y qué hacemos? Entonces mandamos un mensaje que dice índice de reprobación y vamos a colocar una pequeña tablita donde tendrá como cabeceras materias y reprobadas, donde aquí abajo de la cabecera materias va a aparecer las materias y del lado derecho sus unidades reprobadas. Únicamente, algo importante es que únicamente se van a listar las materias reprobadas. No se van a colocar todas las materias y poner los contadores en 0 o cuántas tuvieron, no. Únicamente en esta sección deben aparecer las materias que tuvieron unidades reprobadas. Si una materia no tuvo unidades reprobadas, no tiene que aparecer en esa lista, ¿sí? Si esta bandera inclusive nunca cambió a 1, siempre se quedó en 0, entonces este índice no debe de aparecer. Por lo tanto, como pueden ver aquí, es si bandera no es igual a 1, se quedó en 0, entonces mandamos el mensaje, el alumno no reprobó, ¿de acuerdo? Y aquí lo que hacemos es mandar las cabeceras como les comenté y hacemos el recorrido for igual a 0 hasta i menor que 4. En el ciclo interno es un ciclo que me va a permitir recorrer el arreglo materias. ¿Qué es lo que va a pasar con este ciclo? Vamos a manejar una condición. Por cada localidad de este arreglo vamos a preguntar, a ver, la localidad es mayor que 0. Si es mayor que 0, quiere decir que esa materia tuvo unidades reprobadas. Si tal vez la localidad 0 sea 0, entonces no reprobó. La localidad 1 también sea 0, no reprobó. Pero tal vez la localidad 2 sí sea mayor que 0, tal vez sea igual a 3 o a 4. Entonces esa debe aparecer en pantalla y lo ponemos así. Hacemos uso del índice i y como este arreglo reprobadas, ¿sí? Cada una de sus localidades corresponde a las mismas localidades de materias, es decir, reprobadas de 0 serían las reprobadas de la materia de 0, reprobadas de 1 serían las reprobadas de la materia de 1. Entonces por eso nos mandamos un mensaje de salida donde concatenamos el arreglo materias en la localidad i, ¿sí? Y concatenamos con el arreglo reprobadas en la misma localidad i, siempre y cuando la i, el arreglo reprobadas en la localidad i, ¿sí? Tenga unidades reprobadas, ¿sí? Es decir, mayor que 0.
¿De acuerdo? Y como pueden ver aquí estamos concatenando tabuladores. Esto es parte del formato de salida que yo les decía. Y en caso de que esto, pues la bandera quede en 0, el alumno no reprobó, es lo único que aparecería al final del programa. Bueno, pues esta es la explicación del programa que nos permite dar solución al ejercicio 2 de la práctica 6. Y bueno, básicamente es la misma programación que el ejercicio 1, solo con las adecuaciones para poder trabajar el índice de reprobación, ¿sí? Las variables bandera, la variable de las reglas reprobadas, etcétera. Muy bien, entonces vamos a ejecutar el programa. Para ver cómo funciona y qué resultados nos debe de arrojar. Entonces tenemos lo que comentábamos, el primer mensaje: capture las materias y calificaciones, y vamos a capturar la materia número 1, y aquí nos dice máximo 7 letras. Entonces yo puedo capturar la materia que se llame cálculo, y aquí me pregunto, ok, ¿cuántas unidades evaluadas tiene? Aquí puedo ponerle un valor de 1 a 5, puedo ponerle 2, 3, aquí yo le puedo poner por ejemplo un 4, ¿sí? Y solamente me va a pedir 4 unidades, ¿sí? Y vamos a poner una unidad reprobatoria, ¿sí? En este caso tenemos la unidad 3 y la unidad 490. Cuando yo dé Enter, como solamente di 4 unidades evaluadas, si recuerdan, aquí utilizamos la variable unidades, el ciclo me debe de detectar que ya son solo 4 y pregunta ahora que capture, o pregunta por la materia número 2. Es decir, esta es la información que se captura solo de la materia 1. Observemos, ahí está. Entonces ahora me dice captura la materia número 2. Aquí vamos a poner, por ejemplo, álgebra. Lo que comentábamos, no vamos a poner espacios y solamente hasta 7 letras máximo. Álgebra, y aquí vamos a ver cuántas unidades evaluadas. Vamos a poner 5, vean, en este caso vamos a poner la unidad 1, vamos a poner la reprobatoria, esta la ponemos que se aprobó, esta reprobatoria, y estas que se aprobaron. Como pueden ver, como dije 5, solamente captura 5, la unidad 3. Vamos a poner aquí química, unidades evaluadas. Aquí me dice de cuántas son, vamos a poner 3 unidades que se evaluaron nada más, y vamos a poner 90, y vamos a poner que todas las unidades pasaron, de tal manera que la materia química no debe de tener índice de reprobación. Y nos vamos ahora con la última, que sería la materia 4, vamos a ponerle TICS, ¿sí? Unidades a evaluar, vamos a poner 4 unidades, 5 unidades, y vamos a poner las siguientes calificaciones: 40, 50 y 100. Ok, como es la última materia a capturar, ya con todos sus datos, al momento de que yo dé Enter, me va a visualizar ya el Cardex final, es decir, me van a aparecer la lista de materias, la tabla de calificaciones, los promedios por materia, y en este caso, como si capturé unidades reprobatorias, en la parte de abajo me va a poner las unidades que tuvieron calificaciones reprobatorias, es decir, cuántas unidades se reprobaron de cada materia. Veamos, ahí tenemos. Entonces tenemos lo que sería Cardex de materias y calificaciones. Tenemos las 4 materias: cálculo, álgebra, química, etcétera. Como podemos observar, la materia de cálculo solamente tuvo 4 materias a evaluar, unidades, perdón, por lo que la unidad 5 aparece con un guión. Este guión quiere decir que no hay unidad 5 en ese programa, ¿sí? Es una suposición, ¿no? Supongamos que la materia de cálculo solamente tiene 4 unidades en su programa, la unidad 5 por lo tanto no existe, y el promedio únicamente es de las 4 unidades. En la materia de álgebra, bueno, como pueden ver, están todas las unidades cubiertas y el promedio fue de 70. En la materia de química también igualmente, como pueden ver, solamente hay 3 unidades. Se supone que solamente hay 3 unidades en el programa, por lo que unidad 4 y 5 no existen, entonces se dejan con guiones y el promedio correspondiente. Y en la materia de TICS, bueno,
como podemos ver, se capturaron también las 5 unidades. Ahora, vámonos al índice de reprobación. Aquí lo que podemos ver es que las únicas materias que tuvieron unidades de reprobación fue, por ejemplo, la de cálculo. Aquí me dice que fue una. Si nos vamos a la tabla, podemos ver que es la unidad 3. En álgebra, por ejemplo, tenemos 2 unidades reprobadas, y aquí, como podemos ver en la tabla, es la unidad 1 y la unidad 3. Y en la de TICS me dice que hay 2 unidades reprobadas. En este caso podemos ver que es la unidad 3 y la unidad 4. ¿De acuerdo? Y bueno, con esto podemos entonces ver la forma en la que se involucran, primero que nada, varios tipos de arreglos en nuestro programa, y cómo a través de los formatos de salida podemos darle forma a nuestra información de tal manera que, bueno, nos presenten varias modalidades. Aquí tenemos un ejemplo de ejecución de un Cardex, ¿sí? En donde aparentemente pues todo es un arreglo, pero podemos entonces ya sabemos que en el caso de las materias es un arreglo de tipo char, arreglo bidimensional. En el caso de las unidades es un arreglo de tipo doble, que son calificaciones, un arreglo bidimensional. Y la última columna, que es PROM, es un arreglo de promedios también de tipo doble. Y en el caso de las materias reprobadas, las unidades reprobadas, es también un solo arreglo de tipo entero. Entonces, bueno, este es el resultado de la ejecución, es lo que debe de arrojar su programa al momento de que lo ejecuten. Muy bien, entonces con esto damos por concluida la práctica 6 en su ejercicio número 2.